El volumen y la capacidad son magnitudes cuyo aprendizaje se inicia al final de la etapa primaria y se desarrolla principalmente en la etapa secundaria. Presentaremos aquí las primeras ideas en el aprendizaje de estas dos magnitudes. Los escolares comienzan realizando las primeras comparaciones de capacidad de dos recipientes mediante llenado y vaciado, es decir, al rellenar con líquido uno de los recipientes y verter el contenido en el otro, ven si sobra o falta líquido. Las técnicas de medida también se sirven de esta idea, pues los escolares utilizan vasos de líquido como unidad de medida para aprender a hacer mediciones directas de la capacidad por reiteración de la unidad. Es interesante que los estudiantes utilicen juegos de vasos medidores de cantidades estándar, por ejemplo, cuarto de litro, medio litro y un litro. A partir de estos referentes pueden aprender a realizar estimaciones sencillas de cantidades de líquidos y es interesante que luego comprueben la validez de su estimación midiendo con los vasos. Para calcular el volumen de un cuerpo sólido mediante procedimientos directos, los escolares comienzan reconociendo el cubo unidad como patrón de medida y lo reiteran hasta formar el objeto considerado. El manejo de figuras de tipo prisma compuestas por cubos unidad, del estilo que se muestra en la figura, les permite descomponer y recomponer un espacio. Este es el punto clave en el aprendizaje del volumen. Es necesario que los escolares visualicen y piensen en secuencias de cubos horizontales y verticales de manera estructurada y consistente. Estos modelos les permiten identificar las partes que componen un objeto tridimensional y les ayudan a descomponerlo y recomponerlo. Es importante que los escolares desarrollen esta habilidad para realizar un llenado adecuado del espacio ocupado por un objeto, sin dejar huecos ni repetir partes. Las representaciones empleadas también juegan un papel esencial. Los recipientes y cajas pasan a ser dibujos planos de figuras tridimensionales. Ante este tipo de representaciones es fundamental que los escolares puedan imaginar cuántos cubos unidad componen el interior de una figura tipo prisma o cuántos hay en una zona no visible. Para terminar, mencionaremos de qué modo se puede detectar si los escolares han desarrollado las ideas de conservación, transitividad y composición aditiva en la capacidad y en el volumen. Para saber si los escolares han desarrollado la propiedad de conservación del volumen, se realizan experimentos como el siguiente. Se consideran dos torres como las que se muestran en la figura, ambas formadas por 36 cubos unidad, la primera de base 3×3 y la segunda de base 9×2. Los escolares que no conservan el volumen consideran que las torres no ocupan lo mismo. La conservación de la capacidad se verifica observando si el escolar reconoce que dos recipientes de diferente forma que se han llenado con la misma cantidad de líquido tienen o no la misma capacidad. La transitividad en el volumen y en la capacidad se muestra cuando los escolares son capaces de ordenar objetos según su volumen o capacidad utilizando alguna técnica de comparación 2 a 2. Por ejemplo, en los objetos que muestra la figura, llenarían de agua la botella y la verterían en el balde para concluir que la botella tiene menos capacidad que el balde. Seguidamente compararían el agua que cabe en el balde con la olla, etc. Estas comparaciones por parejas les deben permitir ordenar los 4 objetos. La composición aditiva en el volumen se muestra cuando los escolares llevan a cabo técnicas de descomposición y recomposición de la figura para calcular su volumen. En el caso de la capacidad, bastaría que los escolares reconociesen que para calcular la capacidad de litros que caben en una olla, basta rellenarlo sucesivamente con botellas de litro de agua. En esta lección hemos presentado los objetivos de aprendizaje de dos magnitudes que se estudian al final de la etapa primaria, la capacidad y el volumen. Aunque tienden a confundirse, hemos destacado sus diferencias.
También hemos dado algunos detalles sobre la iniciación al aprendizaje de estas dos magnitudes, profundizando en su percepción por parte de los escolares y en las técnicas de medición directa que dan significado a la medida de estas magnitudes.